Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes Literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. ¿Por dónde no toco el borde de tu boca? Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes Literarios. Hola amigos de Componentes Literarios, yo soy Gaby Pérez Yo soy Cianya Ponce. y esto es Tecito, donde mezclamos las mejores infusiones artísticas con agüita caliente y temas cotidianos. El día de hoy hablaremos sobre el género fantástico en la literatura. Acompáñanos. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con las manos y El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. Gaby, ¿tú crees o has tenido experiencias con fantasmas, elfos o situaciones sobrenaturales? Híjole, Cian, la verdad es que antes era muy escéptica, pero sabes que con el paso del tiempo me han sucedido algunas cosas que parecieran estar en otros planos o que me hacen dudar, o también las pláticas que llego a tener con determinadas personas me hacen creer que pueden existir mundos posibles o paralelos además del que vivimos, ¿no? Órale, o sea, ¿tú sí has sentido que como que hay una otra realidad paralela por ahí? Sí, a mí la verdad me cuesta decir a todo que no es real a partir de, no sé, de circunstancias que me platican o de algunas cosas que suceden como ruidos o Ujú. sueños a veces que se establecen entre si será que lo soñé totalmente o en esta parte estaba ya despierta y me sucedió algo extraño que no puedo explicarlo. Fíjate que a mí me pasa algo que me encanta hablar de eso, me encanta jugar con ese tema, pero no creo tanto en eso, ¿no? Como que, pero me encanta hablar como de, no, sí, es que como que esa casa se siente rara, o sea, se siente Ajá. el ambiente pesado, quién sabe qué será, o no sé, me desperté ese día y como que estaba, como que sentías que alguien te había hablado en sueños o que te habían avisado algo. Y obviamente lo he escuchado un montón de veces, ¿no? Mucha gente cuenta así como las experiencias que ha ido teniendo, que a uno lo deja así, no sé, me gusta jugar con eso y me gusta pensar que existe esa posibilidad de mundos posibles regados por ahí también. A mí me gusta este tema más bien guiado un poco con la literatura y por eso me atrevo a pensar que hay circunstancias en ella que se asemejan mucho a las construcciones de nuestro día a día. Por eso comentaba esto de cuando las personas te platican de de ciertos sucesos que le pasaron y que parecen irreales. Y, por ejemplo, no sé, me apego mucho, a mí un texto que me marcó demasiado en estos temas fue Langer House de José Emilio Pacheco, que es un cuento que aparece en El Principio del Placer, y tiene estos tintes inciertos entre lo real y la fantasía, ¿no? Pensé en estos momentos en que las personas te dicen, no, yo vi a tal o en la casa de mi abuelita se aparecían duendes o ese tipo de cosas que tú dices, sí, como hay quienes según lo vieron o hay quienes supieron de eso, pero no lo pueden comprobar. Entonces, este texto justo de José Emilio Pacheco tiene como ese apego de un personaje que platica que tuvo un compañero que ya no existe y además nadie de su generación se acuerda de él. Entonces, eso me hace creer que la realidad no está tan alejada de la ficción en este sentido y de estas construcciones que muchos en nuestro entorno escuchamos al día a día. O sea que es como, este cuento es como la canción de Sabina de Nos dieron las 10 y las... Sí. No me acuerdo muy bien de cómo se llama, pero que es la misma historia, ¿no? Que él jura y perjura que vivió algo, pero no hay nadie que le compruebe esa Sí. realidad. Y es que a diferencia del tecito anterior que hablamos sobre la ciencia ficción, aquí las situaciones que leemos en la literatura y en otras artes relacionadas con el género fantástico
nunca van a estar apegadas a la racional y no importa o no hay un interés de que estas puedan ser comprobables. De hecho, una de de la magia que existe en este género es que justamente quedas en esa duda y no sabes y no lo puedes comprobar. Así es, Ian, hay diferentes indicios, ¿no? Como te generan algunos datos dentro de la misma narrativa que te hacen creer en lo que te está diciendo o viendo el personaje, y en otros casos dices, no, pero hay unos indicios que te dicen o te demuestran lo contrario. Entonces, esa es como que la riqueza de la que vamos a hablar hoy, ¿no? Y como bien saben, componentes, pues no hay tecito sin agua caliente. Así que vamos a hablar de la adaptación de la literatura fantástica. Vamos a empezar con este tema comentando que los inicios del género fantástico se establecen principalmente en la literatura grecorromana y la egipcia, aunque podríamos decir que su mayor momento de difusión y crecimiento se dio hasta el siglo XX. Por eso la inspiración y el desarrollo de la literatura fantástica se encuentra plagada de héroes mitológicos relacionados con los mortales, rupturas y mundos posibles, entre seres pertenecientes a atmósferas contrastantes entre las acciones de los dioses y el mundo terrenal. Y bueno, la literatura fantástica tiene diferentes características que pueden ayudar a definirla. En principio, es un género que, como su nombre lo dice, se apega mucho a la fantasía, pues los sucesos no tienen explicación o al menos no tienen una explicación racional, como ya se los comentamos. Se encargan de llevar al lector a la idea de que se podría explicar solo si se concibe la existencia de lo sobrenatural o de los mundos posibles. Así que tenemos elementos fantásticos presentados tanto en los personajes como en los escenarios de esta literatura. Y bueno, la cuestión de estos mundos posibles que estabas mencionando tiene también cabida en una distinción entre un lugar que es totalmente identificable y que, a pesar de ser literatura o ser ficción, nosotros nos sentimos representados, o son espacios que son bastante comunes para nosotros. Pero se apega también a la existencia de otro estadio que resulta totalmente distinto para nosotros, y sin embargo estos elementos se cruzan y a veces es difícil identificar esta separación entre uno y otro, o decir, bueno, en esta parte el personaje está fluyendo en un espacio que representa nuestra realidad y en este ya está del otro lado, ¿no? Hay como esta dificultad entre entender uno y otro o despegarlos. Exacto, Gaby. No solamente es algo que ocurre en los espacios, ¿no? No solo tenemos esta alteración de espacios, sino también existe una alteración del tiempo, porque como ya les habíamos comentado, el espacio y el tiempo en la literatura se mezclan, ¿no? Uno no puede pensar las cosas sin pensar en el otro, ¿no? Y bueno, lo que hace normalmente la literatura fantástica es crear ciertos portales que puedan permitir la entrada de dimensiones paralelas, metamorfosis, sueños en el mundo real, entrada a seres mitológicos que podrían estar separados de nuestra realidad y así un montón de cosas. Todo aquello que no pertenezca a nuestro mundo y que de alguna forma entra en él a través de portales. Y pienso mucho en esta imagen y esta idea constante que tenemos sobre el jardín. De hecho, el jardín está catalogado como un símbolo de entrada, porque es un ambiente externo que está dentro de un lugar, ¿no? De una casa. Entonces, mucha literatura juega con esta idea del jardín. Se me viene ahora a la cabeza el ejemplo del cuento del Jardín de Flandes, que es un cuento de Carlos Fuentes, que pueden encontrarlo en su libro de Los Días Enmascarados. Es uno de los primeros cuentos que escribe Carlos Fuentes. Y justamente es la historia de un hombre que le toca ir a cuidar una casa muy antigua y siente algo en el jardín. Y como que pues mientras no pasa nada, mientras está como evadiendo el jardín, su día sigue igual, pero hay algo en el jardín que le llama mucho la atención hasta que termina abriéndolo. Y en el momento en que lo abre, se cambia mucho la atmósfera y siente que está en otro espacio-tiempo. Sí, eso también ocurre mucho creo que Carlos Fuentes en esa época se dedicó muchísimo a hacer como este tipo de literatura fantástica. Me recuerda estas definiciones también a Aura, que es una de sus novelas
Bueno, dicen unos que es un cuento largo, una novela cortita, cortita y se lee súper rápido, pero además tiene mucho, te entretiene mucho porque instaura también ciertos aspectos de tiempos históricos, ¿no? Que sí acontecieron y entonces allí es donde también existe un juego entre creer y no lo que te están explicando el narrador en este caso. Y bueno, también hay otro elemento que a mí me parece muy importante desde la construcción de los espacios y justo esto que hablabas tú un poco del umbral, ¿no? Siempre vamos a encontrar en este tipo de literatura, en este género, la manera en que hay un portal, como decías tú, o un umbral, una puerta, algo que nos va a enseñar que el paso de un personaje a un sitio sí tiene una referencia. Por ejemplo, puede ser una puerta, puede ser un comportamiento, puede ser, no sé, a lo mejor estás instalado aquí en Aura, que estábamos hablando de esta novela, y el personaje primero a través de un periódico ve que hay un anuncio que casi lo retrata a él, ¿no? Que él se sintió muy aludido y va a buscar trabajo a la casa de donde surge ese anuncio. Y entonces en el momento, desde que él comparte la descripción de la puerta, ya dices, algo está pasando aquí muy extraño, ¿no? Y sucede como un pasaje, ¿no? En cuanto le abren la puerta y él entra, él siente esa sensación que decías tú, cuando hay como un ambiente muy pesado, algo extraño, que no sabes definirlo y que es bastante curioso. Entonces, en ese pasaje, el umbral está ahí justo en la puerta, ¿no? Y que además la historia del Jardín de Flandes y ahora es bastante similar, ¿no? Bueno, realmente yo me arriesgaría a decir que el Jardín de Flandes fue el ensayo y era necesario haberlo hecho antes de escribir ahora. Que una de las cosas particulares e interesantes que tiene ahora es justamente cómo es el trabajo del narrador, porque es un texto que está escrito en segunda persona, entonces siempre habla de tú, como si tú fueras la persona que está entrando a ese espacio, ¿no? Y esa es una de las cosas que también son muy recurrentes en la literatura fantástica. La forma en que la narración va a envolverte es otra. Entonces, es muy raro que en la literatura fantástica encontremos narradores en tercera persona y que sean objetivos. Es todo lo contrario, va a haber una relación mucho más cercana y como medio que tú te sientes el cómplice de lo que va pasando. No sé si qué opines o sientes que también pasa. No, totalmente de acuerdo, y eso también tiene que ver mucho con esta construcción narrativa para justificar lo que está aconteciendo. Es decir, por ejemplo, tenemos esos personajes con una carga de vulnerabilidad, otra que generalmente solo vamos a tener su visión y no vamos a tener otros testigos que hablen, o a menos que si van a hablar te van a generar otra manera de no saber distinguir, ¿no? Te van a generar incertidumbre si llegan a hablar, ¿no? En todo caso, son como un apoyo. En esta situación podría citar nuevamente a Langer House, donde el protagonista insiste que existió un alumno, un compañero en la primaria que era alemán y da todas las características y que apenas encontró en el periódico que había muerto. Y dice incluso que fue a su velorio y que encontró a sus papás y todo. Pero después, cuando se reúne con sus compañeros de esa época, todos le dicen que no existía ese muchacho, que incluso le enseñan las fotografías de generación y no existe para nada ese Langer House, ¿no? Y allí ese refuerzo de testigos sí genera en el ambiente de, ay, entonces o está loco o recuerda otra cosa o a quién le creemos, ¿no? Te crea como lector esa incertidumbre. Y hay otra situación con los personajes, Ian, que también nos envuelve mucho para saber o creer o no en determinadas circunstancias que nos narran, como es que estén muy cansados, que los personajes demuestren un cansancio para que tú digas, a lo mejor el cansancio lo hizo ver cosas que no. Lo mismo ocurre si están bajo los influjos o los efectos del alcohol, de las drogas, de una medicina muy fuerte. Entonces, cada uno te va demostrando eso, ¿no? Hay ciertas características que hacen que el mismo lector dude de lo que nos están diciendo, ¿no?
que tengan también mucho sueño o estar con una tristeza tremenda, estar en un estado emocional de preocupación, para que creas que así pueden ellos entender o ver lo que quieran y que tú como lector digas, no sé, podría ser que no esté viendo eso, sino que está en un estado vulnerable y frágil y por eso lo comenta, ¿no? Y por otro lado, hay también esta carencia de personajes de la que hablábamos, de carencia de personajes testigos que justo nos digan o nos indiquen que lo que está viendo el personaje principal sea verdadero o no. Y también hay otro tipo de elementos que nos hacen creer que estamos enfrentándonos a un texto fantástico, y es cuando uno de esos personajes, ya sea el protagonista o los que están ahí en función del otro mundo, esos de la función del otro mundo generalmente no tienen extrañeza por lo que está sucediendo. Por ejemplo, en Aura vemos que Aura y su mamá, o Aura y las dos Auras, tienen este sentido de normalidad. Ellas no sienten que ocurre nada extraño. En cambio, el protagonista sí, desde que entra está viendo algo extraño con ambas Auras, ¿no? Sí, es que es el choque de dos mundos, ¿no? Es justamente lo que decíamos que tiene la literatura fantástica, es que hay una abertura y es el hablar mucho sobre los mundos posibles o mundos paralelos, y que dentro de esos mundos vamos a tener a personajes que se familiaricen con él, ya sea en nuestro mundo real, que nosotros entendemos como real, donde no ocurren cosas sobrenaturales y se digan, no, esto no está pasando, o al contrario, ¿no? Alguien a quien le parezca muy raro lo que está pasando y es algo nuevo. Y aquí pienso en un ejemplo de una película que se llama El Castillo Vagabundo, que está basada en un libro, que es justo lo que pasa. Es una chica que sufre sufre una maldición por una bruja y empieza a envejecer de repente, luego cambia de edad, así, tiene una cosa muy extraña que a ella la confunde mucho y a nosotros como espectadores también, pero el resto del ambiente en el que empieza a envolverse, porque también es arrastrada a un ambiente donde eso sea natural, es algo normal, ¿no? No hay nada extraño y ella empieza a familiarizarse poco a poco con eso. Y ahora que estabas contando un poco la historia de Langerhaus, fíjate que me acordé que yo tengo una historia así parecida, pero al revés, porque una vez que me encontré con mis compañeras del kinder, estábamos como platicando, así como, no, que fulana, que fue de ella, ay, fulanita también. Y varias me empezaron a contar, como, ¿te acuerdas de, no sé, vamos a ponerle el nombre Rosa? ¿Te acuerdas de Rosa? Y yo de, ¿quién? Sí, Rosa, que era súper traviesa y como que era súper habladora y bla, bla. Y yo de, no, ni idea. Sí, siempre jugaba con nosotros, pero era como más amiga de, no sé, Sebastián. Y yo así como, no sé de quién me están hablando. Y me acuerdo que esa vez fue una plática que tuve con dos amigas. Tiempo después llegó otra en algún momento y le preguntaron como, ¿verdad que Rosa estaba en nuestro grupo? Y sí, claro, Cian, ¿cómo no te puedes acordar de ella? Y yo de, no me acuerdo, o sea, te juro que es alguien que me contaron un montón de cosas que yo no me acuerdo de eso. Y creo que esa es una de las cosas que más me gustan de la literatura fantástica, que juegan con ese sobrenatural y que es padre porque tienes esa idea de, es que puede ser que algo se esté metiendo, pero al mismo tiempo puede ser que, pues no sé, en mi caso era muy niña, era súper distraída, era como toda ahí, no sé, era como la niña que no hablaba sí hablaba con la gente, pero como que yo también estaba en mi mundo y ahí tienes como la explicación racional, pero al mismo tiempo puede que no lo sea, ¿no? Entonces es un constante juego entre no serlo y serlo, basado y fundamentado mucho en esta construcción de personajes como tú nos la planteaste, ¿no, Gaby? Sí, sí, Ani, también, por ejemplo, creo que también parte de una cuestión muy cultural. Bueno, sabemos que la literatura fantástica tiene muchísimo tiempo, ¿no?
pero sí creo que nosotros como América Latina o mexicanos también gozamos mucho de eso. Tenemos incluso parte de la oralidad, de ir y venir en muchas historias o leyendas, mitos, como lo es, por ejemplo, La Llorona, ¿no? Ujú. O el charro negro, o muchas otras circunstancias que para nosotros resultan paranormales porque nadie tiene ni ha agarrado, ni ha pescado, ni nada de eso a la Llorona en sí, o sea, no hay algo comprobable, pero estoy segura que mucha gente la ha visto y no sabemos si es real o no es real o cómo fue la manera en que la vio, ¿no? Y creo que eso se ajusta mucho también a la cultura te hace creer en diferentes circunstancias y el lenguaje lo traslada y por supuesto lo rescata muy bien la literatura y en este caso el género fantástico. ¿Y qué te parece, Gaby, si ahora ya que tenemos como esas bases sobre lo que es el género fantástico, pasamos a nuestras infusiones cotidianas? Hay un cuento que a mí me parece maravilloso, me parece increíble, que se llama Música Concreta de Amparo Dávila. Es un Ay, sí. cuento, sí, no es muy bueno. Y recuerdan que habíamos comentado que la ciencia ficción es una mezcla entre, es como una hijita del género fantástico y del género de horror. Bueno, yo siento que este cuento de Música Concreta es una hijita, es un hijito de el género fantástico y de horror también, que esa es Ujú. otra de las cosas que podemos ver mucho en la literatura fantástica latinoamericana, sobre todo, porque como bien dices, vamos a encontrarla de formas diferentes. Y este cuento tiene todos los elementos de una literatura fantástica. Nos lo cuenta alguien que es un amigo de la protagonista, que se la encuentra y la ve muy, pues muy nerviosa, muy en una, realmente en una crisis nerviosa, porque acaba de descubrir que su marido le fue infiel o le está siendo infiel y está siente que alguien le está atacando y que le está buscando y que es un sapo, ¿no? Que le Ujú. está buscando y siente que le está acosando y ella jura y perjura que es la amante del esposo. Y Ajá. pues el amigo como que dice, no, pues seguramente está muy nerviosa y demás, debe ser eso. Entonces le cuenta toda la historia, pero el amigo se queda con la duda y creo que es esa onda. Es justo el amigo es lo que a nosotros nos pasa en la literatura fantástica. Te tienes que quedar con la duda y la cosa y la maravilla es que nunca lo vas a resolver, nunca vas a saber si era que ella estaba muy estresada y nerviosa y se imaginó todo o si realmente estaba pasando o una mezcla de las dos. Sí, sí, Ani, justo la duda es como el elemento sorpresa y yo creo que lo más fundamental que existe en este tipo de literatura. Y a mí, ¿sabes cuál? Además de los cuentos y textos ya citados, también me gusta mucho una película que está en Netflix ahorita, es el Arrietty y el mundo de los diminutos, que es una niña diminutita, o sea, está proporcionada todo, no es como padecimiento de enanismo ni nada, sino que es pequeñita y convive, bueno, no es que conviva, sino que ella tiene su propia casa con su familia y dicen que hay muchos más, pero que los han matado, ¿no? Por pensar los duendes o por pensarlos otra cosa. Y entonces ellos hacen, la vida de ellos corre a cuenta de ir a buscar a la cocina diferentes pues, alimentos, ¿no? Provisiones. De hecho, agarran un montón de cositas como alfileres y todo para hacer sus excursiones, ¿no? Sus expediciones y agarrar azúcar y diferentes alimentos. Y resulta que un niño va a ser operado, está muy enfermo y lo llevan a esa casa porque es una casa de campo. Entonces lo llevan allí, pero ya hay mucho de la familia de ese niño que dicen que ahí se había aparecido desde hace mucho tiempo y hay quienes son malos con ellos y hay otras personas que incluso les construyeron casas para que se las llevaran, así tipo casas de Barbie, ¿no? Y él pues no sabía ni creía en eso hasta que la niña se le aparece a él, pero no es una aparición como fantasmagórica ni nada de eso, fantasmal ni nada. Ujú. Tiene que ver más bien con que ella sabe en qué momento salen las personas y puede ir a revisar qué comer, ¿no? O qué llevarle a su mamá.
Y este chavo la ubica y también el gato, hay un gato que lo ubica, pero nadie más lo ve, ¿no? Y el enfoque que se le da también en el cine cambia mucho. Hay otras maneras de exponer los acontecimientos en la cuestión fantástica y por supuesto también ahora que demostrabas en la cuestión de terror. Y casi siempre vamos a tener esta subjetividad, va a estar cargado de subjetividad porque nosotros no vamos a ser se supone que tendríamos que ser los jueces como lectores entre que sí pasó y no pasó, pero al final hay elementos que te dejan en las mismas, ¿no? De decir, todos estos elementos recurrimos a estos en que sí pasó el acontecimiento y todos estos en que no fue real. No, y un gran ejemplo de cine son las películas de Del Toro, ¿no? A él le encanta jugar con el género fantástico y un poco de horror. Piensa en que todas tienen esto de jugar con un personaje que en nuestra realidad es o infantilizado o es un niño, ¿no? Entonces, en el caso del Laberinto del Fauno, es una niña que está viviendo la guerra española, ¿no? La guerra civil española. Y pues le toca como enfrentarse a un montón de cosas. Hay una escena que se me quedó súper grabada en el cine que también fui a ver con unas amigas y todavía recuerdo que una de mis amigas me agarró el brazo y me encajó las uñas para que vean que sí mezcla un poco la cuestión del horror o de suspenso, no sé, que es cuando una criatura, la de los ojos, que se pone la mano en los ojos para ver y tiene como una mesa enorme con comida. Y es algo que le pasó a la niña, pero no hay ningún otro testigo, ¿no? Y el único otro testigo o ser como que parece que podría confirmar es el fauno, ¿no? El que la va guiando, pero también no sabes, o sea, nadie más sabe del fauno. Creo que no recuerdo si en algún momento alguien más habla de él. No, creo que no, nadie más, solo ella lo ubica. Y aparte también juega con lo de los animales y ese umbral, el laberinto justo es ese paso de estar en su casa y ella también está vulnerable, está triste porque está como relegada, ¿no? Con la mamá que creo que acaban de nacer su bebé o muere la mamá, creo, no me acuerdo bien. No recuerdo, pero es como todo este contexto que él coloca, ¿no? Como que el del Toro le gusta mucho colocar contextos históricos. Ajá, sí, que también esa adaptación de los personajes tiene mucho sentido con la teoría de decir una persona que esté muy activa o que esté muy vivaracha no podría también tener o encontrar como, o que todo lo vea a partir de la lógica o a partir de un método científico, no podría entrar tan fácil en esta parte fantástica. Y una cosa también que es muy importante aquí es el lado de la parte que resulta bastante familiar y luego que se vuelve siniestro u ominoso, ¿no? Que hay algo tan familiar que de repente choca con tu realidad y entonces ya no hay manera como de regresar. Una vez entrando, ya constantemente vas a estar yendo para allá. Y bueno, este fue el último sorbo de este tecito y como último sorbo les recordamos que como todos los martes hacemos una live y leemos textos que ustedes nos recomiendan o que hacemos encuestas. Y justo en estos lives ya han aparecido algunos cuentos de este género, que son el de Mariposas de Samantha Schweblin o El día que fuimos perros de Elena Garro. Entonces, si quieren saber un poquito más a fondo de estos cuentos o quieren leer un cuento o escucharnos leer un cuento fantástico, les recomendamos que vayan a nuestras redes sociales. El live está grabado en IGTV y que también no se pierdan ninguno de nuestros lives para que puedan, porque seguramente tanto Gaby como yo somos unas aficionadas de este género, entonces seguramente volverán a aparecer. Así es, Ian, y bueno, también les recordamos nuestras redes sociales para que estén atentos de todas las cosas que subimos, de la información y sobre todo de estos episodios que salen todos los domingos a través de Spotify, Anchor, Google Podcast y YouTube.
Estamos todos los domingos, ya sea con tecito o una entrevista a un invitado especial. Y bueno, nuestras redes sociales estamos como Componentes Literarios a través de Instagram, Facebook y TikTok. Muchas gracias, Sian, por haber compartido nuevamente micrófonos. Está padrísimo este tema. Creo que sí se nota que nos gusta y nos apasiona Sí, mucho. me encanta este tema. Además, soy súper fan de los cuentos y el género fantástico en el cuento latinoamericano es una maravilla. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Componentes Literarios. Tum, 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 tum.